demasiados estigmas frente a ese tema. Y mírenlo, llegó don Julio Pachón. ¡Julito Pachón! Julio, bienvenido. ¿Cómo vas? Hermano, qué gusto. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Adelante, va? Julito. Qué rico tenerte por aquí. Bienvenido. ¿Cómo les va? Por Qué bueno favor. estar ¿Cómo por estás acá. allá, Julio? Julio, traes muy buena información y mucha información además, ¿no? No, pero feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Ay, Oye, nosotros- no conocía nuestro apartamento nuevo, Julio. No, pero lo ampliaron. Claro, para recibir a estos invitados. Este año vamos bien. Está Nos ha ido está bien. súper lindo, te cuento, está súper lindo. Muchas gracias. Chévere. ¿Cómo va la vida, Julio? Bien, sí, trabajando, juicioso, haciéndole a una empresa que tengo. Ajá. Ya llevo 3 años con una empresa que se llama La Villa Producciones. Entonces, produciendo cine. Cine con propósito. Cine con propósito, De eso vamos sí. a hablar en un momentico, Julio, pero antes queremos recibirte con esto que preparamos para ti. Muchas gracias. La idea de ser actor no le pasó por la cabeza a Julio Pachón, ni siquiera tenía un acercamiento con el arte, pero la vida le cerró varias puertas hasta que llegó a las tablas para pasar a ser un reconocido actor de televisión. Soñaba con ser policía y alcanzó a llegar a la institución, pero eso se esfumó. Fue en la universidad cuando estudiaba Derecho que conoció el teatro, lo que lo llevó a dejar su carrera para dedicarse a la actuación, con interpretaciones y personajes magistrales. Ustedes mataron al ministro Lara. Julio Pachón fue hasta alcalde, pero esta vez justo en su trabajo, con las Hermanitas Calle, producción que quedó en la memoria de todos los colombianos. No fueron las leyes, ni mucho menos las reglas, pero sí fue su disciplina lo que lo encaminó por otros escritos. Los de los guiones y libretos, como el de La Sangre de Palermo, su nuevo proyecto cinematográfico. Esos mismos que lo convirtieron en uno de los actores más representativos de su hermoso oficio, la actuación. ¡Wow, qué buena Ay, presentación! gracias, qué Julito. buena, sí. Óyeme, Además, personajes que marcan, ¿no? pero que nos han marcado en la historia de la televisión, pero yo sí tengo la duda, ¿no querías ser actor o no te llamaba la atención y pasas a las tablas en qué momento, Julio? ¿Es eso? Cuando estoy en la universidad, yo estaba estudiando Derecho en la Universidad Libre. Ajá. Y ahí se creó un grupo de teatro. Entonces, parte del grupo de teatro, ya estaba terminando la carrera, ya estaba en 4º año. Sí. Y me retiré de la carrera, me retiré del Derecho. A punto de terminar. Para ser actor. Me falta para... ¿Qué pasó en la casa en ese momento? Uy. Ah, no, Familiar. chao. Sí, ¿Cómo así? claro. Sí, porque además ya había estado en la policía y también ya había salido de la policía, había hecho curso para oficial. Julio, pero tu sueño era ser policía. Mi sueño era ser policía, sí. ¿Y Sí, qué sí, pasó? sí. No, que afortunadamente para la sociedad civil no lo fui. Que No. el de arriba oyó la Sí, pero me formó mucho, ¿sabes? La policía me dio una estructura en la puntualidad, en el orden, en la disciplina. Fue muy chévere el paso por la Entonces, policía. O sea, pero ibas, ibas a estudiar la carrera como oficial. Claro, yo ¿Y entré a la... llegaste a qué? No, a mí me sacaron de la policía siendo cadete antiguo. Ok. Cadete antiguo. Yo entré como en el 86 a la policía y salí en el 87. Y ahí entré a la Libre a estudiar Derecho. Ujú. Y ahí en la Libre, pues la Libre tenía otra, digamos, otra filosofía. Y dentro de eso estaba muy pegado al arte, al teatro, y conocí a Manuel Gaitán, el sobrino de Jorge Eliezer Gaitán, que era el rector del colegio, de la universidad. Ok. Y armamos el grupo de teatro. Y ya me encantó el teatro. Me fui un día a ver al Teatro La Candelaria. Vi una obra maravillosa que se llama El Paso. Ajá. Y dije, esto es lo que... Y esa pero- primera obra en la universidad, perdón, Ivancho, ¿cuál fue? ¿Y qué personaje hacías ahí, Julio? Eso se llamaba El Confesionario, una obra de Tennessee Williams. Ajá. Y yo era Monk, el cantinero. Oíste, Julio, pero se nota que cambias de camino sin agüero. Me encanta eso. Seguís el instinto. Pero- Quiero ser pero ahí policía. se quedó. Ah, no, pero mejor soy abogado. ¿no? abogado. Ah, no, pero mejor soy actor. Me parece bien. Pero eso pasa, Ivancho, siento yo, Julio. Pues, la me búsqueda. equivoco. O sea, mientras uno de verdad encuentra Total. la pasión. Claro, lo es que la quiera hacer. búsqueda. Porque es que ya son 30 años como actor y no solo te quedaste siendo actor, sino que te metiste también un poco detrás en la producción, en el tema de los guiones. Y eso, este camino, que seguramente ahorita nos devolveremos a todos estos personajes que, como decía Calerito ahora, se han quedado
quedado tan grabados en la mente de la gente que hasta lo confundían de verdad con el alcalde de un pueblo en uno de esos personajes. Pero de eso hablamos ahorita porque... Pero además, ¿qué alcalde? ¿Qué alcalde? ¿Qué alcaldecito? Yo no quiero un alcalde de eso. Diosito, no recuerde eso. Pero eso de Sí. verdad es la capacidad que tiene el personaje de volverse Claro. tan real y cercano a la gente. Pero nos decías que desde hace 3 años te metiste de la lleno productora. con la productora de cine, Cine con un propósito. Hace menos de un mes presentaron en el Festival de Cine de Cartagena el tráiler de esta película de la que nos vas a contar hoy, Sí. que de verdad es Cine con propósito. Vamos a ver el tráiler nosotros hoy aquí en Día a Dale. Día y nos cuentas de este proyecto. Dele. Tenemos un problema grave. Hicimos una investigación interna sobre el caso de la niña con VIH. Mamá, ¿por qué me hacen esto? Perdón, necesito la cédula y el resultado de la prueba de VIH. ¿La trajo? ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo se le ocurre decir que mi hija tiene VIH? ¿No ve que ella es una niña? ¿Sabe qué volver, marica? ¡La mato! Ustedes me van a responder por la vida de mi hija. Porque aquí en este hospital fue que le metieron esa sangre picha. ¡Enfermera! ¡Enfermera, mi hija! Uno de los lotes que utilizaron para esa transfusión estaba contaminado. ¿Contaminado de qué? VIH. Usted me está diciendo que aparte de cáncer, tengo SIDA. No sabemos a ciencia cierta cuántas personas estén contagiadas. Pueden ser 2, 10 o 100. Vamos a evacuar, vamos. ¡Detenido por tentativa de homicidio! ¡Vístase! ¡Vístase! Todos tenemos que morir. Todos. Tenemos... No. O sea, esto es una historia real, Julio, que pasa en qué año, más o menos, en la clínica Palermo. Es en una clínica del país, no exactamente es esa. Eso es en el 1993. Entonces se saltaron los protocolos. En esa época la gente vendía la sangre, ¿no? Sí. Y un tipo que ya sabía además que tenía SIDA, porque él lo sabía, era consciente, fue y vendió un lote de sangre. Y esa sangre empezó a llegar a los pacientes que tenían que hacerse transfusiones. Digamos que la alarma, es una noticia que fue a nivel nacional. Sí. La alarma se disparó cuando una niña de 8 años que tenía anemia y estaba haciéndose unos procesos, le hicieron la transfusión y apareció con VIH. Entonces eso ya disparó todo porque como una niña de 8 años con VIH. Entonces empezaron por los papás, a ver si los papás eran contagiados. Se descartó eso y entonces empezó una línea de investigación. Fueron aproximadamente 13 personas las que se supo Sí. que tuvieron esa transfusión con... Que además en una época en la que todavía había mucho estigma con el tema de la enfermedad, todavía no se diferenciaba entre VIH y SIDA, que eso lo vamos a hablar más adelante, vamos a hacer énfasis en el conocimiento que tiene que tenerse sobre esta infección, sobre esta enfermedad. Pues se ve ahí en el tráiler, uno ve la confusión de la gente, una niña Muy impresionante. con esta enfermedad, o sea, esta historia, ¿cuánto se demoraron para desarrollarla, Julio, para montar esta película? Bueno, esta historia es una idea de Edwin Díaz, que es mi socio, que está invitado también. Él ¿Edwin la dirigió también? la escribió y la dirigió. Ok. Sí, él es el que tiene todo el conocimiento bien de la película. 2 personas, 2 amigos ayudaron en la escritura del guión, Alejandro Aguilar y Cristian Medina. Digamos que somos un combo de amigos, ¿no? Que estamos Pero haciendo espérate, cine. Julio, dijiste Sí. que Edwin Díaz, un gran amigo, director de la película, pues está aquí con nosotros, Está acá con invitémoslo nosotros, también sí, para por que favor. nos Para cuenten hablar bien con el director. ¿Cómo es la historia? Vamos a recibir a Edwin. Qué bueno. Bienvenido. Edwin, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo vas, hermano? ¿Cómo estás? Feliz día, Edwin. Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿Cómo está? hermano, ¿cómo vas? Bien, muchísimas gracias. Encantado de Llegaste estar acá. justo a tiempo. Sí. Cuando Estábamos íbamos a aquí empezar. preguntándole a Julio de dónde sale la idea de llevar este caso tan dramático de la vida real a la pantalla del cine. No, pues que ante todo es buscando que no vuelvan a suceder este tipo de cosas. Una historia que impactó pues al país en su momento y que lamentablemente sigue sucediendo. Hace poco volví a leer que está pasando también en otros países negligencias médicas que permiten de que personas que están sanas se sigan contagiando. Sí.
Óyeme, Edwin, pero ¿cómo llegan a este guión? ¿Les tocó irse a los archivos, buscar la investigación, ir tejiendo cada una de las historias? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a esta Sangre de Palermo? Bueno, no, pues la historia está bastante documentada, o sea, no hay que ir muy lejos, sino simplemente googlear un poco para encontrar información. Pero, ¿sabes? Quisimos ir un poco más allá y por respecto a las víctimas y las personas que sufrieron esto, decidimos ficcionar bastante de las historias de esas personas. Hay varias historias juntas, ¿no? Está la de la niña, la de la señora que tenía cáncer. ¿Cuántas historias hay? Son 3 historias, están entrelazadas. La primera es la de la niña, que es la que sacude al país y la que da como inicio a esa historia. Y la segunda, que es de las que más impactan a las personas que ya han visto la película, y es cuando, porque si tú estás en un hospital, en una clínica, es porque estás enfermo. Claro. ¿Cierto? Y estás recibiendo un tratamiento médico. Y en ese momento, pues, cuando piensas que estás superando una enfermedad y aparte de eso, por culpa de otras personas te contagias de una enfermedad todavía más grave, pues realmente es devastador. Y la tercera historia es la que quisimos contar, es de la persona que contagió a las demás. Okay. Cuando Cata hablaba tanto de cine con un propósito, ¿cuál es el propósito al contar esta historia de la Sangre de Palermo? Lo que dice Edwin es cierto. Mira que ahora que estuvimos en Cartagena, en el Festival de Cine, hay una nueva oleada, digámoslo así, de VIH. O sea, volvió otra vez. Es que es una enfermedad que no ha pasado. Digamos como si hubiera estado de moda y pasó. No. Yo creo que la gente se despreocupó un poco después de un tiempo y no ha vuelto a ver como una buena educación sexual frente al tema. Y ha vuelto a aparecer el VIH, entonces, pues es contarla, que la gente vaya, que vea la película y también que tome un poco de conciencia, que tomemos un poco de conciencia de que es una enfermedad que no ha desaparecido, sino que sigue, que ha, digamos, mejorado un poco los tratamientos, porque es que en el 93 era mortal totalmente, ¿no? O sea, no había realmente cómo frenarla. Yo no sé cómo serán los protocolos, pero me imagino que en esa época, o sea, creo que la sangre que donaban no la estudiaban, o fue de pronto de un afán que tomaron esa como sangre. Una negligencia. Porque hoy en día yo creo que le hacen, sí, uno va y dona la sangre, pero esa sangre creo que la revisan por seguridad. Obviamente habían protocolos, pero en este caso se lo saltaron. Hubo totalmente un tema de negligencia, permitiendo que una persona que estaba contagiada y que era consciente de que estaba contagiada, diera esa sangre. Se rompieron todos los protocolos y eso permitió que esa sangre llegara pues, a... Edwin, pero tremendo talento que tienes ahí, un elenco grande. Sí. ¿Quiénes están en el cartel de la película? Bueno, pues está protagonizado por Luciano D'Alessandro. Ajá. Sí. Está Yesenia Valencia, Julián Caicedo, Julio Pachón, Fabiana Medina, Orlando Lamboglia, Marirene Toro, Jorge Alfredo Sánchez Alza. No, qué combo, por Dios, espectacular. Trajimos gente de teatro también, perdón, porque pues nosotros hacemos teatro, yo hago teatro, entonces también quería traer compañeros de teatro. Dentro de esos, Marirene Toro, está Simón Erazo, que es una de las protagonistas. ¿Y en las salas de cine del país cuándo? Juan Ricardo Gómez. ¿Cuándo? Eso sí está... Ahorita vamos a ir a... ¿No festivales? Ahorita vamos a ir a Cannes a mostrarla. Espectacular. En la feria. En octubre. No, ya en 10 días. Bueno, pues muchos éxitos, de verdad, Gracias. Edwin, qué gusto, qué placer, que sea la primera de muchos, que sigan con este proyecto de hacer cine con propósito y vamos a estar muy pendientes de lo que pasa allá en ese festival. Edwin y Julio ponen sobre la mesa un tema muy importante y lo acabas de decir, Julio, tú, el tema de la educación sexual, el tema de la educación con el VIH, con el SIDA, son totalmente diferentes. Más adelante vamos a tener aquí un experto, como les dije anteriormente, para hablar de ese tema. Edwin, mil gracias. Mil gracias por hacer. Gracias. Yo creo que ese va a ser un archivo importante, esa película, La Sangre de Palermo, que la quiero ver. Quédate aquí con nosotros, por favor, porque tenemos todavía mucho pendiente de qué hablar, pero es que en la cocina estamos hoy en los Juegos del Hambre. Queremos saber de qué se trata. Es un reto donde nuestro chef invitado y Juan tienen que hacer un plato con 4 ingredientes que salen al azar. Hoy tenemos carne molida, zanahoria, bocadillo y piña. Vamos a ver qué se están inventando con eso. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, Cata, vamos muy bien. Te cuento que acá vamos también, que Soto se vino a oler y a ayudar. Es que yo estoy descreída.
estresada porque yo dije, quiero ver cuál es el manejo que le van a dar a mi bocadillo. Que donde hay bocadillo hay soto. Con toda esta combinación de otros ingredientes y la verdad impresionante. ¿Qué vas a preparar vos y qué vas a preparar? Hágale, Cami, empiece. Bueno, yo voy a hacer una base con unas piñas glaseadas. Voy a utilizar margarina, la esparcible, y voy a ponerle un poquitico de panela a la piña. Hice unas mini albondiguitas y preparé una salsa de guayaba, pero picante. Sí, entonces una salsa de guayaba, tengo unos fósforos de zanahoria y un tuil coral, que eso es lo que va a dar como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuente. ¿Qué es? Esto es un coral. Bueno, mira, esto es, digamos, hace parte como de la cocina molecular, que es mi especialidad. Y nada, básicamente es agua, harina y aceite. En las medidas exactas. Y esto se come, obviamente. Todo se come. Ay, qué rico. ¿No te lo vas a comer todavía? Sí, porque solo hay uno. Ay, tengo para preparar más. ¡Qué delicia! Bueno, y entonces hiciste como... Estos son fósforos de zanahoria. Como si fueran papitas. Exactamente. Pero... Entonces en la parte de abajo voy a poner la piña glaseada, vamos a poner las albondiguitas, una salsa de bocadillo picante, ¡qué delicia! Los fósforos de zanahoria y el tuil coral. Pues esto suena delicioso, así que no la tenés fácil, Juan Diego. ¿Vos qué vas a preparar? Contá. Bueno, yo les voy contando que va pasando por mi lado de la cocina. Con los ingredientes, pues dije, ¿sabe qué? Al comienzo dije que iba a hacer unos chilaquiles, pero después dije, no, me arrepentí, porque se me ablanda la zanahoria. Entonces vamos a hacer algo completamente distinto. Como saben, soy amante ferviente de las hamburguesas. Tengo restaurantes de hamburguesas y es mi comida favorita. Y hoy vamos a hacer una hamburguesa, pero tengo un problema. ¿Cuál? Es que no había pan. Ay, y entonces una hamburguesa sin pan, ¿cómo? Corté la piña en forma de pan y la piña es la que vamos a usar como pan. Entonces acá tenemos las dos partes del pan. Acá tenemos la parte superior del pan y acá tenemos la parte inferior o la base de nuestra hamburguesa. ¿Qué hice yo? Puse esparcible Premier y después de eso puse la piña a dorar en esa esparcible. Cuando ya estaba dorada la empecé a glasear con algo de panela y eso es lo que tenemos acá. Ya para terminar, bajo completamente el fuego y pongo un poco más de esparcible. Esto le va a dar un aroma delicioso y le va a dar un brillo importante a la preparación. Mira, es una gotica la que vamos a poner al final. Casi que usamos un poco el calor que estaba, ese calor residual, y con eso vamos a empezar a glasear este par de piñas en la parte de arriba. ¿Listo? Delicioso. ¿Pregunta de mi pan de piña? No, eso está perfecto. O sea, de verdad, qué inteligente. Él es lindo e inteligente también, mija, allí donde lo ves en casa. Creativo. Bueno, ¿y qué más? ¿Y mi bocadillo dónde quedó? Espera tantico. Ah, bueno. Vea, por acá tenemos una ensalada de zanahoria. Esta ensalada es zanahoria cortada, muy delgadita, en láminas muy delgadas. Le puse peperoncino, cebolla larga, un poquito de vinagre, un poquito de aceite de oliva. Eso es lo que tenemos acá. Ahora sí, todavía no, mentiras. Acá tengo unos chips o unos crocantes de zanahoria. Les dije que iba a ser como una tocineta vegana, que es lo que normalmente hacen para las hamburguesas veganas, y es poner la zanahoria con un poquito de panela en la freidora de aire. Lo dejan 10 minutos a 180 grados y salen a 180 grados, perdón, y salen estos chips de zanahoria. Increíble. ¿Listo? Esa va a ser la parte crocante. Pero nos falta el bocadillo y la carne molida. Con el bocadillo hice una salsa tatemada, esta salsa de los mexicanos en la que queman los vegetales. Pues quemé cebolla larga, quemé tomate y le puse el bocadillo, lo licué con un poco de vinagre y le puse picante. Eso es lo que nosotros tenemos acá, que es una salsa de bocadillo con vegetales tatemados. Que es una salsa, no, es la salsa. O sea, eso quedó de ataque, mija. Y por acá, Caro, lo que tenemos es la carne. Entonces, a mí me gusta la carne delgada en las hamburguesas, a mí no me gusta la carne gruesa. A mí también me gusta así delgadita. Por esa razón, lo que hice fue simplemente ponerle un poco de sal y pimienta, pero en la parte de arriba, miren esto, hice una costra de pimienta para que nos quede bien crocante y además nos dé una textura completamente distinta. Qué rico, eso suena espectacular, Juan. Entonces, bueno, no, yo no sé, esto está muy difícil. Aquí la competencia entre los dos platos impresionantes. Jamás se me hubiera ocurrido hacer algo así. Así que yo voy a seguir aquí mirando detalles de esta preparación y ustedes sigan ahí. Ahorita te voy a dar una recomendación. A ver. Y a ustedes en su casa también les voy a dar una recomendación. Recorrer el sabor de cada rincón de Colombia es posible cuando tienes Premier en la cocina, porque puedes disfrutar de los platos más típicos de nuestro país y en cualquier momento del día. Te voy a dar ejemplos: una arepa con huevo al desayuno o un arroz con pollo al almuerzo. Todo esto preparado con aceite y esparcible Premier, que le pone sazón y alegría a cada preparación,
porque Premier sabe a Colombia. Y a Colombia sabe la hamburguesa que les estoy haciendo. Uy, qué delicia. Bueno, me quedo entonces aquí con los detalles de estas dos preparaciones. Ustedes sigan ahí en la sala. Ahorita nos vemos porque yo no me quiero perder detalle de lo que está pasando aquí en la cocina. Anotá para que me Sí, estoy en esa. Contigo, me parece tan bueno verte contenta con tu bocadillo, para que aprendas a comértelo de otra forma. Un bocadillito con queso ahí un poquito. Pero de verdad, qué talento. O sea, Venga, cambio radical de tema. ese cambio radical, no importa, es que esa es la vida, ¿cierto? Eso es lo rico de la vida. Eso es lo rico de la vida. Julio, es que con la película Sangre de Palermo, yo creo que, como lo decía anteriormente, se puso sobre la mesa un tema muy importante. Sí. Y es el tema del VIH. Además, Ivancho, perdón que te interrumpa, siempre ha habido mucha desinformación también sobre este tipo de temas, porque en algún momento se les empieza a poner como un tabú o como que no somos capaces de hablar de frente sobre estos temas. Hace poquito las redes sociales estaban inundadas de noticias de que nuevamente había muchos casos, muchos contagios. Después salió una noticia diciendo que eso era completamente falso, que todo lo contrario, que hoy se puede tratar de muchas maneras. Pero es que mira, Cata, en Colombia hay entre 166.000 y 170.000 personas con el VIH, pero de todas esas personas, 44.000 no saben que lo tienen. Por eso es importante hacerse la prueba. Claro. Porque por eso es importante tener una vida sexual clara y responsable. Totalmente. Entonces, eso es lo que ha pasado con las nuevas generaciones. La generación de ahora, las que están empezando su vida sexual, no vivieron lo que nos tocó a nosotros cuando llegó el SIDA al planeta. Era ese pánico. Entonces son súper tranquilos. Digamos que se descuidó el tema del uso del condón. O sea, pero no vamos a ser nosotros los que hablemos de esto. ¿Listo? Me parece. Nosotros tenemos un invitado, como se los dije desde el comienzo, que era experto, es un infectólogo y es el doctor Barriga. Miguel, ¿cómo estás? Por aquí estamos con él para que nos aclare muchas cositas. Doctor Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Bien, por favor. Gracias por esa invitación. No, a usted por venir para aclarar muchas cosas. Y aquí Catica, Calero, Julio, ustedes meten la cucharada porque yo creo que hay mucho de qué hablar. Claro que sí. ¿Cómo se empieza para concientizar a todo el mundo con el tema del VIH? Bueno, lo primero es diferenciar, ¿sí? Cuando hablamos de VIH, hablamos de algo diferente a el SIDA. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA, que inclusive ya se está reevaluando, es el desarrollo avanzado de la enfermedad. Eso es lo más importante. Sí. Por ahora, miren, nosotros preparamos una nota, un pregrabado, para que los televidentes se pongan en contexto y para empezar esta conversación contigo, con Julio y con todos. Alrededor de 20.000 casos de VIH diagnosticados durante el 2024 prendieron las alarmas en la población colombiana, es decir, un 12% más que en el año 2023. Sin embargo, el país mantiene el estimado de que menos de 1 de cada 100 personas vive con VIH. Un diagnóstico que a cualquiera podría llenar de miedo y con razón. La desinformación propaga mitos y retrasa el diagnóstico. Actualmente existen múltiples opciones para prevenir, tratar y cuidar a quienes viven con el virus. Miguel, se habla mucho lo que la desinformación, la falta de educación genera muchos mitos, genera pánico. Lo que tenemos que hacer con lo que empezaste, diferenciar VIH y SIDA. Sí. Lo segundo es que a propósito de esta nota, de esta película, que sucede en un momento diferente que 1993, si no estoy mal, hemos avanzado muchísimo. Y lo segundo es, el VIH es una enfermedad crónica, no es una enfermedad mortal, no es una enfermedad terminal. Eso cambia también la connotación. Es crónica porque, aunque aún no hay cura, hay tratamiento. Claro. Tal es así que si una persona está en tratamiento, puede reducir tanto la cantidad de virus en su organismo que es indetectable e inclusive ya no transmite. Y ese tratamiento que tú estás diciendo para mantener el virus, digamos, controlado en el cuerpo, ¿lo cubren las empresas de salud? Si una persona no tiene una prepagada, ¿tiene derecho a ese tratamiento? Sí. Hoy, dentro del sistema de salud y dentro del plan de beneficios, están incluidos los tratamientos. Bueno, nos encontramos con múltiples barreras del sistema de salud, pero hoy, contrario a esa época donde la gente moría por falta de tratamientos, hoy tendríamos que nadie morir por VIH porque el tratamiento es cubierto por el plan de beneficios del sistema de salud. Dijiste que habíamos avanzado mucho desde la época en la que pasó la historia de la película La Sangre de Palermo. Ahora,
¿una persona que tiene VIH puede tener una vida sexual activa normal? Claro que sí. Lo primero, y un poco desarmando mitos, es que una persona que se diagnostica con VIH, primero, si lo hace temprano, que creo que es muy importante, lo decías tú, hacerse la prueba de VIH, hoy una persona que se diagnostica de manera temprana tiene la misma expectativa de vida de una persona que no vive con VIH. ¿Sí? O sea, primero. Segundo, una persona que se diagnostica y vive con VIH ingresa a tratamiento, a atención y puede controlar entre 3 y 6 meses el virus en su organismo, volverse indetectable, ¿sí? Y no transmitir. Digamos, hay un avance muy importante. ¿La clave cuál es? Tratamiento. ¿La clave cuál es? Diagnóstico temprano. Muchos estigmas había cuando llega esta enfermedad al planeta y a la raza humana. Entonces, era solamente de homosexuales y de trabajadores sexuales. Hoy en día tenemos que ser conscientes de que le puede dar a una persona mayor, le puede dar a un niño, como pasó en ese momento, le puede dar a una persona joven. ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Una persona joven, ¿qué tiene que hacer para ser consciente de que existe el virus? O sea, hacerse la prueba, o doctor, ¿cuál es el...? Bueno, lo importante también es entender que hay unas vías de transmisión, ¿sí? Que eso también rompe otros mitos. O sea, no estamos hablando, y también un poco para ir dialogando sobre el manejo del lenguaje, esto es una infección, no se contagia. Yo puedo vivir con VIH, estoy a tu lado y no, o sea, por hablar no te prendo, no te contagio. Tiene que haber unas vías de transmisión. La vía sexual, ¿sí? La vía de madre a hijo, en el caso de una mamá embarazada puede, si no está controlada, transmitirlo a su hijo, y además por vía sanguínea, que además hoy los bancos de sangre utilizan el mayor control de calidad. Entonces tiene que haber alguna de esas vías. Claro, muchos métodos de prevención y frente a la pregunta es, el más conocido efectivamente es el preservativo, pero afortunadamente hemos avanzado tanto que existen otros. Hoy existe la PrEP, que es la terapia preexposición. Es una pastilla. No sí, pero no es una pastilla como la pastilla del día después. No, es una pastilla o es un medicamento que se debe tomar o todos los días o por demanda, pero con acompañamiento médico. O sea, no es que yo la compre y me la tomo antes de tener una relación sexual y eso, no. Tiene que ser tratamiento porque puede afectar también los riñones. Entonces existe la PrEP, que es para quien no vive con VIH puede prevenir. Es más, también una persona, se me rompió el condón, tuve un caso de violencia sexual, tuve un accidente porque soy enfermera y me chusé, no sé. Antes de 72 horas debe tomar PET, que es la terapia post-exposición, pero tiene que ser antes de las 72 horas y el sistema de salud lo debe dar, está incluido dentro de los servicios de atención del Plan Obligatorio de Salud. Miguel, ¿ya se vio la película? No, pero me parece súper interesante. Se la tiene que ver. Yo creo que es un tema que es muy extenso, tiene que ser muy didáctico, tenemos que ser muy conscientes de hacernos la prueba, de ser responsables con nuestra vida sexual y de acudir a las diferentes instituciones que hay en nuestro país que hablan del VIH. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Vale, no, muchísimas gracias. Un último mensaje. Sin estigma y sin discriminación, si también abordamos eso, va a ser más fácil hacernos la prueba, no discriminar a quienes vivimos con el VIH, que es muy importante. Se vive con VIH. Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Nosotros vamos a dar una vueltica, pero ya volvemos obviamente con nuestro invitado Julio Pachón y con toda su historia en la televisión en 30 años de carrera que lleva.